días tengan todos, qué alegría saludarles en esta mañana. Esta mañana el Padre de los cielos trae un mensaje muy especial para cada uno de nosotros y especialmente para mí. Cuando le pedí al Señor que me revelara que debía hablarle a su pueblo y especialmente a mi corazón, el Señor traía una y otra vez el atributo del Espíritu Santo llamado gozo. Y me decía, dile a mi pueblo que mi gozo es su fortaleza, que mi gozo está por delante de cualquier circunstancia y de cualquier proceso. Así que vamos a darle gracias a Papito Dios por esta mañana, vamos a darle gracias al Señor porque nos ha dado la bendición de poder abrir nuestros ojos y poder decir tenemos vida, tenemos una familia, tenemos una casa. Y bueno, gracias Padre, te damos en esta mañana por tu amor y fidelidad. Gracias porque tú estás en medio de nosotros, Señor. Gracias porque dejaste a tu Espíritu Santo en esta tierra, Señor, para que fuera el que nos dirigiera, para que fuera el que nos revelara, para que fuera nuestro guía, Señor, para que fuera nuestro consolador. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque hoy tenemos la bendición de tenerle con nosotros en nuestro corazón, en nuestra vida, en todo lo que hacemos. Gracias, Señor, te pido en esta hora por cada personita que va a escuchar, Señor, este mensaje. Gracias, Señor, aún los de hoy y todos los que lo escucharán al pasar de los días, los meses y aún los años. Que el mensaje que hoy vamos a impartir sea un mensaje de vida, sea un mensaje revelador, sea un mensaje que traiga gozo, Señor, a cada corazón, que traiga la revelación de lo que significa el gozo de las Escrituras. Gracias, Papito Dios, por nuestras familias, y hoy te pido, Señor, que nos des fortaleza, que nos des templanza, que nos des la valentía de asumir nuestro propósito en ti, caminar hacia Él, Señor. Gracias te damos en esta mañana y te pedimos que tu gracia infinita, que tu misericordia inagotable, Señor, esté con nosotros en cada momento. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén. Bueno, y quiero comenzar mi mensaje con una historia hace muchísimos años, alrededor de el 1840, o sea, en esa época se levantó un gran hombre de Dios llamado William Booth. Los exhorto a que busquen de este hombre que trabajó no solamente en el campo ministerial, fue un pastor consagrado, sino un misionero de la necesidad del pueblo y de parte de Dios de manera grande, muy grande. Este hombre de Dios fue realmente atacado por la iglesia, por la organización religiosa de esa temporada, y era un hombre que junto a su esposa iban y predicaban y se convertían miles en una sola exposición de la palabra de Dios. Y ellos, siendo atacados por la iglesia, les decían que eso de convertir tantas personas en un solo momento no era de Dios, y prácticamente lo acusan de algo parecido a herejía. Él sale de la organización y se va a servirle al Señor en otro condado, en otro lugar, y estando allá vemos una historia que realmente confronta mi corazón, y yo le pido al Señor hoy que confronte el tuyo también, porque a veces estamos pagando precios mínimos, pequeñitos, pero creemos que estamos pagando grandes precios. Y yo le pido a nuestro Padre Celestial que nunca nos tenga que permitir vivir situaciones tan duras, que tengamos que buscar su nombre y su presencia de manera desesperada, porque en los buenos tiempos no ha sido el centro de nuestro corazón y de nuestra existencia. Dice literalmente así la historia. Tras mudarse a la nueva casa, los hijos mayores de William Booth comenzaron a asistir a la escuela local, aunque no fue para ellos una experiencia fácil. A Bramwell le resultó especialmente duro encajar allí. Era un chico alto, tímido,
y parcialmente sordo. Poco después de empezar las clases, un día llegó a la puerta de casa ensangrentado desde la cabeza a los pies. William se quedó estupefacto al verlo así y se apresuró a hacerlo entrar y sentarlo en una silla. «¿Qué te ha pasado, hijo?», preguntó alzando la voz en forma que Bramwell pudiera oírlo. Bramwell miró a su padre con lágrimas en los ojos. «Cuando terminó el colegio, papi, algunos de los chicos me llamaron fanático religioso. Y como no les respondí, me agarraron y me estamparon una y otra vez la cabeza contra uno de los árboles del patio de la escuela. A la octava perdí la cuenta». William se acercó a él y rodeó con sus brazos a su hijo mayor. «Todos debemos estar preparados para sufrir por amor a Cristo», le dijo. «Algún día recordarás este incidente con honor». Aquella noche, tras haber lavado y vendado a Bramwell, William y Catherine permanecieron sentados en el salón durante un buen rato. «No hay duda de que los niños están recibiendo una educación bastante inusual, mi amor», dijo Catherine. «Y supongo que es normal esperar que soporten algunas de las consecuencias de nuestro llamamiento. Al fin y al cabo, tú mismo vuelves a casa muchas veces con cortes y moretones, y a mí me anuncian como la asombrosa mujer predicadora. A pesar de que me duele verlos sufrir, Dios nos ha llamado a seguirlo, y eso no va a cambiar porque tengamos 6 hijos». William se mostró de acuerdo. Bastaba con pasar una hora en casa de los Booth para comprobar que cada aspecto de sus vidas tenía algo que ver con sus creencias basadas en el cielo y en el Señor. Podemos ver a lo largo de la historia de la biografía de estos maravillosos hombres de Dios que fueron William y Catherine Booth, cómo amaban al Señor y cómo su vida era una vida llena de gozo en medio de toda angustia y tribulación. Y hoy hemos decidido tomar una vida basada en el hedonismo, en la comodidad, una vida basada en una iglesia del último siglo, de los últimos tiempos. Mis amores, estamos llamados por parte de Dios a levantarnos como iglesia, a levantarnos a vivir en gozo, en alegría. Y si en este momento tú eres una persona que está escuchando este mensaje y no has recibido a Jesús en tu corazón y no entiendes muchas cosas de las que estoy hablando, no hay un gozo más grande que tener a Jesús en el corazón como Señor y Salvador. Muchas veces el pueblo de Dios solamente recibe a Cristo como Salvador, pero no deja que Él sea el Señor de sus vidas, no deja que ese Jesús que amamos sea el que dirija cada una de nuestras decisiones. Y no hay ningún otro camino mejor que el de seguir a Cristo. Y Cristo nos modeló el gozo, pero no nos modeló el gozo que todos creemos, nos modeló un gozo totalmente diferente. Hoy nuestro versículo lema es el versículo de 1 Corintios 2:10, que nos dice: «Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte». Y esto nos lo dijo nuestro respetado y recordado y amado apóstol Pablo. Un hombre que nos modeló el verdadero gozo en medio de las circunstancias, el verdadero gozo en medio de cualquier situación de la vida. Y muchas veces tú y yo queremos servirle al Señor, pero desde nuestra comodidad, desde nuestro sentar, de nuestro lugar cómodo en nuestras casitas, en nuestros trabajos, y todo aquello que se salga de ese esquema de comodidad o de seguridad ya no aplica para nuestras vidas. Y eso no es lo que dicen las Escrituras, mis amores. Me da mucha vergüenza decirlo, pero vivimos una fe que no está basada en las Escrituras. Vivimos una fe cómoda, una fe que cree que el gozo es alegría desmedida. Y no, hoy voy a hablar del verdadero gozo, del gozo que sobrepasa todo entendimiento. Así se titula el mensaje de hoy. Podemos tomar
ese versículo que habla de la paz que sobrepasa todo entendimiento, y podemos pasar esa paz como atributo del Espíritu Santo. Recordemos que la paz es un atributo de los 9 del Espíritu Santo, y podríamos reemplazar en esa frase cada uno de los atributos, ¿verdad? La bondad que sobrepasa todo entendimiento, el amor que sobrepasa todo entendimiento, la mansedumbre que sobrepasa todo entendimiento. Pero hoy yo quiero tomar el gozo que sobrepasa todo entendimiento, porque el gozo del que habla el Señor no es el gozo de brincar, no es el gozo de saltar de alegría por algo bueno que nos está pasando. Es el gozo que viene del Padre de las Luces, cuando a pesar de las circunstancias, tú y yo estamos pegados al Rey de Reyes y Señor de Señores, en medio de cualquier eventualidad que tengamos en nuestra vida. Así que hoy vamos a comenzar a hablar de cosas específicas dentro del gozo. Los versículos que vamos a tratar son Primera de Tesalonicenses 5 del 16 al 18, Romanos 12:12, Segunda de Corintios 12:10, que es nuestro versículo lema, Filipenses 4:4, Gálatas 5:22-23, Nehemías 8:10, la primera parte, y finalmente Filipenses 4:13. Iniciamos estudiando la palabra gozo basados en las Escrituras. Y basados en las Escrituras, ¿qué es gozo? Vamos a hacernos esas preguntas tan específicas que debemos realizar para hacer un estudio. ¿Qué, cómo, cuándo y quién? ¿Qué, cómo, cuándo y quién? Entonces, ¿qué es? ¿Qué es el gozo? ¿Qué es el gozo? Cuando vemos el gozo desde la perspectiva de la palabra de Dios, nos damos cuenta que en Gálatas 5:22 al 23 el Señor nos dice que el gozo es un atributo del fruto del Espíritu Santo. O sea, que cuando tú y yo tenemos al Espíritu Santo reinando en nuestras vidas, el gozo se manifiesta como un atributo que forma parte de nuestro comportamiento diario. El gozo refleja esa gratitud que tú y yo tenemos hacia el Señor. La segunda definición de qué es el gozo es un mandato del Señor. Y nos podemos dar cuenta en 1 de Tesalonicenses 5 del 16 al 18 que dice: estad siempre gozosos. Estad. Es un verbo en imperativo, es una orden. Estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esto es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Es un mandato de parte de Dios. En el segundo sustento bíblico, donde confirmamos que el gozo es un mandato de Dios para el pueblo, lo vemos en Filipenses 4:4, que dice: regocijaos en el Señor siempre, regocijaos, y lo dice con exclamación. Otra vez os digo, regocijaos. Es una orden de Dios al decirnos: deben ser felices en mí, deben tener ese gozo que sobrepasa todo entendimiento en mí. Podemos entender dentro de lo que es el gozo como el atributo del fruto del Espíritu Santo, como un mandato de Dios. Tercero, ¿qué es? Es el sistema inmunológico. Es el sistema inmunológico del cristiano, y eso lo vemos en Nehemías 8:10, porque dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Lo que a mí me sostiene, lo que a mí me protege, lo que a mí me hace fuerte es el gozo de Dios. No es el gozo del mundo. El gozo del mundo, por lo contrario, me debilita. El gozo del mundo me hace más débil, pero el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Esa es la mejor definición de sistema inmunológico. Cuando entendemos de parte del Rey que su palabra nos brinda las herramientas para ser cristianos fuertes, para ser seres humanos
fornidos, entendiendo que nuestra vida no depende de lo que podamos ver o sentir, que nuestra vida depende de esa fe en quien creemos y a quien le servimos, y por eso recibimos como regalo del cielo el gozo de Dios. Y por último, el gozo de Dios es una decisión firme, una decisión que dice en el versículo clave, en 2 de Corintios 12:10, dice: por lo cual por amor a Cristo me gozo, decido gozarme en las debilidades, en afrentas, en necesidades, bueno, y en todas estas situaciones de la vida que estaba viviendo Pablo y que tú y yo vivimos en menor escala con respecto a este gran hombre, con respecto a este gran hombre de fe y de modelo que nos dejó Pablo. Pablo nos enseña que el gozo es una decisión. Entonces resumimos y puntualizamos qué es el gozo. Primero, el gozo es un atributo del fruto del Espíritu Santo. Segundo, el gozo es un mandato del Señor. Tercero, el gozo es el sistema inmunológico del cristiano. Y cuarto, el gozo es una decisión. Pasamos a la siguiente pregunta, y esa pregunta nos dice: ¿cómo lo obtengo? O sea, ¿cómo adquiero ese gozo? Porque a veces es casi imposible tener ese gozo en el corazón. ¿Cómo tengo ese gozo? Primero, teniendo a Cristo en mi corazón. Si yo no tengo esa seguridad de que Cristo mora en mí, es muy complejo entender que ese gozo, a pesar de cualquier circunstancia, va a ser una realidad en mi vida y en la tuya. Tenemos que cerciorarnos, asegurarnos de que Jesús está en nuestro corazón. Y cuando tú y yo tenemos a Jesús en el corazón como el Señor de nuestras vidas, el fruto brota. Por eso yo lo obtengo teniendo a Jesús en mi corazón y aceptando el regalo del Espíritu Santo como arras de ese amor que un día nos dejó al morir en la cruz y resucitar para que tú y yo tengamos libre entrada al trono de la gracia. Así que la primera forma en que yo obtengo ese gozo es sabiendo y confirmando que yo tengo a Jesús en mi corazón como Señor y Salvador, como guía de mi vida, como ese ser al cual yo amo y por el cual vivo por encima de cualquier cosa que se me presente en esta tierra. Entonces seguimos, y la segunda manera en cómo yo soy una mujer y un hombre de gozo es siendo agradecido. En el momento que decidimos aceptar a Jesús en nuestro corazón y nos damos cuenta de cuál era nuestra realidad, de cuál era nuestra vida antes de Cristo, en ese momento yo entiendo que no hay otra manera de vivir sino dando gracias, siendo hombres y mujeres que testificamos de Cristo a través de nuestro gozo constante. Y aquí nos podemos volver a referir al pasaje de Primera de Tesalonicenses, cuando dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar y dad gracias en todo. Debemos ser agradecidos con el Señor. Gracias le damos al Rey por esa dádiva de salvación que un día nos entregó con su sangre, con su precio, con su dolor, pero que Él dijo que valió la pena por ti, por mí. Seguimos caminando y preguntamos: Señor, ¿cómo obtengo ese gozo? Ya te tengo en el corazón, ya estoy agradecido, pero a veces me cuesta tanto, Señor, mantenerme en ese gozo constantemente. Y el Señor nos dice: busca mi palabra, deleítate en ella, conóceme en intimidad, adora en mi presencia, busca mi rostro, busca mi naturaleza. Y en ese momento entenderás y conocerás los principios que un hombre y una mujer de Dios necesitan saber para poder vivir en ese gozo inefable de Dios. Cuando tú y yo tenemos intimidad con Él, conocemos su palabra y conocemos sus promesas para ti, para mí, el gozo es inevitable. Es el gozo que sale como fruto de esa intimidad y de ese conocimiento de Dios y su palabra. Así que volvemos a puntualizar:
¿Cómo obtengo el gozo? Primero, teniendo a Cristo en mi corazón, aceptando a Jesús como mi Señor y Salvador. Segundo, siendo agradecidos. Y tercero, conociendo las Escrituras día a día, profundizando en ellas y conociendo las promesas que Él, a través de su palabra, revela a mi vida y a la tuya. Pasamos a la siguiente pregunta. Y la siguiente pregunta nos dice, ¿cuándo? ¿Cuándo debo vivir en ese gozo de Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo yo debo tener ese gozo? Y nos volvemos a referir a el versículo de 2 de Corintios 12:10, que es nuestro versículo lema, ¿verdad? Y dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo, ¿dónde? A ver, ¿cuándo me gozo? ¿Cuándo? Cuando tengo debilidades, cuando tengo afrentas, cuando tengo necesidades, cuando tengo persecuciones, cuando tengo angustias. Y si vamos a Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Siempre nos debemos regocijar, siempre, pero el Señor hace énfasis en los momentos difíciles. Y uno podría decir, Dios, pero qué controversia, ¿verdad? Qué dualidad. En los momentos donde menos quiero sentir gozos, en esos momentos. Y es donde el Señor nos enseña y dice, es que es ahí, porque si fuera fácil, todo el mundo lo haría. La palabra de Dios dice, ¿qué mérito tiene ser bueno con el bueno? Eso lo hace cualquiera. ¿Qué mérito tiene estar feliz cuando todo está bien? ¿Qué mérito tiene ser gozoso cuando todo alrededor de nosotros está bien? Eso lo hace cualquiera. Tú y yo debemos aprender a vivir en gozo en medio de esas situaciones que Pablo nos define en este pasaje, en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias. ¿Qué significa todo esto? Cuando estoy débil, cuando estoy cansado, cuando ya no puedo más, ahí tengo gozo. Cuando me están atacando, cuando hay situaciones de confrontación, cuando todo parece estar en contra mío, en ese momento es donde más debo desarrollar el gozo. Cuando tengo necesidades, cuando en la casa no hay para comer, cuando no he podido pagar el colegio de los niños, cuando no hemos podido pagar los servicios, cuando en medio de esta crisis que estamos viviendo vemos no tan claro el futuro. En ese momento es cuando más hay que tener el gozo. Cuando me persiguen, cuando siento ataques aún de mi misma familia, de mis hijos, de mi esposo, de mi esposa. Cuando hay un ataque constante, sabiendo que estoy caminando hacia lo correcto, sabiendo que estoy escuchando la voz de Dios, sabiendo que estoy caminando en medio de las luchas, en medio de lo que Dios ha dicho que debo hacer. Cuando hay persecución, recuerden que dice la palabra de Dios, bienaventurados los que por mí sufren persecución. Ahí hay gozo. Somos bienaventurados, estamos por el buen camino. Cuando todo está bien, cuando no hay ninguna batalla, preocúpate porque estás en la zona de comodidad. Y en la zona de comodidad nadie crece. Nadie crece. En las angustias, cuando hay una pérdida de un ser querido, cuando estamos en el dolor, cuando tenemos incertidumbre, cuando hay esas angustias, es muy complejo, pero ahí debe aparecer el superhéroe, el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Todo entendimiento. Él ha cambiado nuestro lamento en baile. Él es el que nos enseña que vivimos historias menores dentro de una gran historia mayor. Hemos contestado a las preguntas: ¿qué es el gozo de Dios basado en las Escrituras? ¿Cómo lo obtengo? ¿Cómo obtengo ese gozo de Dios basado en las Escrituras? Y ahora estamos contestando cuándo lo debo tener, donde el Señor resume que lo debemos tener a través de la vida de Pablo. Siempre debemos tener ese gozo, pero principalmente en las situaciones difíciles. Y pasamos a la última pregunta que nos define el contexto de qué es el gozo, y es ¿quién lo da? ¿Quién puede dar ese gozo que sobrepasa todo entendimiento? Nuestro amado Jesús.
Cristo que murió en la cruz, pero por quien fue enviado por el Padre y a quien nos dejó al Espíritu Santo. Cuando tú y yo entendemos esa Trinidad maravillosa, esa gratitud al Padre por el diseño del plan, esa gratitud al Hijo por la ejecución del plan y esa gratitud al Espíritu Santo por darnos la fuerza para mantenernos en continuar ese plan de salvación para toda la humanidad, es cuando tú y yo podemos vivir en la plenitud del gozo. Y aquí me voy a referir a Juan 14:27. Y en nuestra palabra amada de Dios dice en Juan 14:27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Vamos, como la paz es parte es otro de los atributos del fruto del Espíritu Santo, podríamos reemplazar ese atributo por otro atributo. Y dice, mi gozo os dejo, mi gozo os doy. Yo no os lo doy como el mundo lo da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. El gozo de Dios es nuestra fortaleza. Quien nos da el gozo es el Señor Jesús. Y más adelante, en el momento que vayamos a hacer el cierre, les voy a decir por qué nuestro amado Jesús es el que nos da todo el modelaje de saber qué es el gozo de Dios. Él es el modelador del gozo por excelencia. ¿Quién lo vive? Primero nos lo da el Señor, ¿verdad? ¿Y quién lo vive? Nosotros. Debemos vivir ese gozo. ¿Quién lo da y quién lo vive? O sea, ¿quién lo da y quién lo recibe para hacerlo manifiesto en la tierra? Todos los que decidimos creer en su palabra. Ahora, ¿por qué yo debo manifestar el gozo? ¿Por qué? Porque me salvó. O sea, yo no tenía vida eterna, yo me merecía el infierno. Y Jesús se despojó de su naturaleza de rey, de su naturaleza divina, y por amor a ti y a mí, vino a vivir, a morir, a sufrir, a dar todo para que tú y yo tuviéramos esa entrada a la vida eterna. Y muchas veces no valoramos eso. No debemos estar gozosos por lo que nos da, debemos estar gozosos por lo que Él es en medio de mi vida y es mi Salvador. Ahí es donde yo hago mía esa promesa. Él es mi Salvador, es mi Salvador. La mayor promesa del mismo gozo es el gozo mismo, es la paz, es el saber que gracias a que Él murió en la cruz, gracias a su sangre, y fui comprada por precio de sangre, puedo entrar a vivir una vida eterna al lado de mi Padre, en los cielos, en la ciudad celestial. Tú y yo debemos tener claridad de que la única razón que me debe sostener para vivir en gozo, la única y la suficiente, es el gozo de nuestra salvación. El gozo de nuestra salvación. Todo lo que vivimos en esta tierra es efímero, es pasajero, es temporal. Pero ¿hacia dónde vamos? Nosotros sabemos de quién somos y a quién le servimos. ¿Y hacia dónde vamos? Hacia esa vida eterna, a esa ciudad de oro, plagada de piedras preciosas. Muchas veces dilapidamos nuestra vida en situaciones que no tienen importancia, que no tienen fundamentos, pero tú y yo tenemos a un Dios poderoso, a un Dios que se levanta por ti, por mí, y hizo lo que tenía que hacer por amor para que pudiéramos tener esa eternidad al lado del Padre. Así que nuestra vida es una leve tribulación, es chiquitita comparado con un enorme y gran peso de gloria. Mis amores, yo le doy gracias al Rey. Yo le doy gracias al Rey porque Él ha sido bueno en gran manera. Porque Él ha llenado nuestra vida de gratitud. Él ha llenado nuestra vida de poder. Él nos salvó. Él es el hombre, Él es el nombre sobre todo nombre. Y quiero hacer referencia para cerrar a dos pasajes que siempre han tocado mi vida, que siempre me han enseñado que en todo tiempo tengo que vivir en gozo, en ese gozo poderoso, en ese gozo que me llena de plenitud, ese gozo que nos sostiene en todo momento, ese gozo. Antes
comenzar la palabra que hoy tenía el Señor para nosotros, yo buscaba títulos y buscaba títulos y buscaba. Yo decía, ¿cómo le pongo, mi Señor? Has cambiado mi lamento en baile. El gozo del Señor es una decisión. Y fueron pasando muchos títulos, muchos, hasta que por fin el Señor me dijo, es que el gozo que yo doy, nadie lo entiende. Es el gozo que sobrepasa todo entendimiento. Es el gozo que nadie puede entender. ¿Por qué? Porque quien modeló ese gozo siempre fue el amor de Dios y la muerte de Jesús. Tenemos al modelador, ¿verdad? Al modelo de gozo por excelencia, que es nuestro amado Jesús, y eso lo encontramos en Hebreos 12 del 1 al 3. Y ¿cuál es ese gran pasaje que todos conocemos y que en algún momento hemos escuchado? Y si no lo hemos escuchado, le pedimos al Señor de gloria que hoy sea revelando tu vida, que hoy sea revelando a tu corazón esta preciosa verdad, llena de gozo, de alegría, llena de 1000 situaciones para gozarnos, de 1000 razones para saltar y decirle gracias, Señor, porque tú has sido fiel. Lo encontramos en Hebreos 12, 1 a 3. Puestos los ojos en Jesús. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Poniendo el gozo, el cual por el gozo puesto delante de él. ¿Qué puso el Señor delante de él para sufrir la cruz? El gozo de saber que la humanidad iba a ser libertada, que tenemos que poner nosotros delante de nuestras vidas para poder vivir, para poder pasar todas las situaciones, el gozo que Jesús nos modeló. Y uno podría decir, sí, pero ese era Jesús. Bueno, pero también podemos ver a Pablo, pero también podemos ver a un William Booth, como les leí al principio. O sea, el gozo es una constante en los que hemos decidido entregarle nuestra vida a Cristo. Hay una gran promesa que desde pequeñita me aprendí, y esa ha sido mi sostén a lo largo de mi vida cristiana, y es Habacuc 3, 17 y 18. Y dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Miren, el pueblo de Israel, todo lo que se describe en Habacuc, lo que está diciendo es su sustento, todo. La higuera, la majada, las vacas, o sea, todo lo que era el pueblo de Israel para sostenerse. Ahí dice, aunque me falte todo, con todo eso yo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Cuál es tu actitud hoy? ¿Cuál es la actitud que tienes con respecto a las circunstancias? ¿Cuál es la actitud hoy cuando miras la vida y te falta algo? Cuando tal vez la comida no estuvo lista a tiempo, cuando no alcanzó para el final del mes, cuando hay situaciones que no ameritan el no tener gozo, pero lo permitimos. Cuando algo que hicimos no salió como esperábamos. Y cuando vivimos cosas aún más difíciles. Miren, hoy les puedo decir por mi experiencia en Cristo, hay personas con situaciones mucho más difíciles que tienen la actitud de gozo correcta. Y hay personas con cosas muy chiquiticas que les están pasando que son nada, que tienen la actitud del gozo incorrecta.
Recordemos, ¿qué es el gozo? Es un atributo del fruto del Espíritu Santo, es un mandato del Señor, es el sistema inmunológico del cristiano y es una decisión. ¿Cómo lo obtengo? Teniendo un corazón que ama al Señor, teniendo a Cristo en mi corazón para que reine en mi vida. ¿Cómo lo obtengo? Siendo agradecidos. Y tercero, ¿cómo lo obtengo? Estudiando su palabra y conociendo sus promesas. ¿Cuándo lo debo tener? Acuérdense, en las debilidades, en las afrentas, en las necesidades, en las persecuciones, en las angustias, o sea, siempre. ¿Quién lo da? Cristo, soportado por el Padre y afirmado por el Espíritu Santo. ¿Quién lo vive y quién lo obtiene? Todos los que decidimos creer en su palabra y vivir como fundamento, gozosos por la salvación que Él nos entregó. Porque el gozo del Señor siempre será nuestra fortaleza, siempre nos llevará de victoria en victoria. La gran promesa es el gozo mismo. Cuando tú recibes gozo y tú decides vivir en base al gozo, la mayor promesa es que vives una vida de plenitud en medio de cualquier circunstancia. Y la otra gran promesa que viene detrás del gozo, o a veces adelante, es la paz. Cuando tú vives en gozo, lo que estás reflejando es la paz de Dios. Y otra de las mayores promesas que tenemos es que modelamos a Cristo y nos revestimos de Él, porque decidimos honrarle a través de vivir como Él vivió. Yo le pido al Rey que hoy tú y yo podamos ser hombres y mujeres que reflejan el gozo de Dios en cualquier circunstancia, aún en las peores. En las peores yo sé y creo que tal vez ninguno de nosotros ha vivido lo que tuvo que vivir Pablo, ha vivido lo que tuvo que vivir Job, ha vivido lo que tuvo que vivir nuestro amado Jesús, ha vivido lo que le tocó vivir al profeta Habacuc en un tiempo muy difícil de su historia. Tú y yo tenemos situaciones, sí, pero dice la palabra de Dios que no hay ninguna tentación ni situación que Dios nos haya dado porque Él es fiel que no podamos soportar. Y nunca olviden, antes de la necesidad, la provisión está dada. Y tú y yo debemos estar sostenidos en el gozo de Dios, porque ese gozo es nuestra fortaleza. Les amo y le pido al Rey de Gloria que nos pueda dar esa claridad y ese entendimiento sobrenatural para vivir el gozo de las Escrituras, el gozo que nos sostiene, porque ahí es cuando cobra vida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando dice todo lo puedo, no es que todo lo voy a tener, no es que voy a alcanzar todo lo que quiero en Cristo que me fortalece, no, ese no era el sentido de todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El verdadero sentido es todo lo puedo soportar, todo lo puedo vivir, en todo puedo estar gozoso porque Cristo es el que me fortalece. Les bendigo con todo mi corazón y le pido al Señor que sea Él bendiciendo sus vidas. Gracias, Padre, por cada hermano que escuchó este mensaje. Y yo sé que hoy tú estarás delante de ellos como poderoso gigante si a ti te reciben como primeramente, Señor, y como Salvador, como consecuencia de aceptarte en su corazón. Gracias, Padre Santo, por esta mañana, por este día, por esta tarde, por esta vida que nos has dado. Y en el nombre de Jesús decimos amén, amén y amén. Que tengan un día maravilloso, mis amores.